¿Qué harías si por ver una pintura comenzaras a ver entidades y monstruos en todos lados que te seguirían sin dejarte descansar? Hoy te presentamos la historia de El Modelo. La historia inicia con Will, un artista en ascenso, el cual forma parte de un sistema de galerías muy reconocido en Londres. En este club conocería a Richard, un nuevo alumno que se uniría a esta clase. El objetivo sería realizar un boceto plasmándolo en forma de arte, a lo que Will se sentiría atraído por el arte de Richard, ya que era un arte que jamás había visto, uno que rozaba en lo macabro. A lo que Will buscaría a Richard en el cementerio tratando de saciar su curiosidad de cómo Richard era capaz de hacer esos dibujos tan tétricos que se vieran tan reales. Will intentó replicar ese estilo de arte, pero no podría hacerlo, ya que no estaba en él, y esto lo frustraba. Will de verdad quería obtener ese estilo de arte. Mientras Richard recogía una de sus pinturas, Will le suplicaba que le enseñara una de sus pinturas, a lo que Richard estaría dispuesto, ya que había visto mucha insistencia en él. Una vez en el cuarto, Will comenzó a apreciar cada una de las pinturas, pero esta vez no sintió emoción, sino se sentía perturbado. Todo este sentimiento se intensificaría cuando Will viera una pintura que supuestamente representaba o era a la familia de Richard. Mientras más veía la pintura, Will se sentía cada vez más extraño, como si esta pintura le tratase de decir algo, o esta le causara como un daño mental. Will, muy mareado, se iría a su casa, donde por fin lograría dormir, pero solo tendría pesadillas para levantar en la mañana completamente asustado. Will al día siguiente buscaría a Richard para preguntarle sobre la situación tan extraña que había presentado, pero se topó con la escena de que Richard se había marchado. Pasaron los años y Will se convirtió en un hombre de familia. Ahora era encargado de toda la galería, pero aunque habían pasado los años y él era feliz, aún seguía viendo esas entidades a su alrededor. Desde que vio esa pintura se había vuelto parcialmente loco. Veía muchas cosas y soñaba muchas cosas que no estaban allí. Y cuando menos se lo esperabas, en su galería volvió a aparecer Richard y Will volvió a sentir miedo. Will comenzó a sentir cómo su mundo se comenzaba a derrumbar, pues Richard tenía un arte que volvía loco a las personas y él lo sabía. Todo cambiaría cuando el hijo de Will presentaría los mismos síntomas que él presentaba. Eso significa que su hijo había visto la pintura y Will tenía que hacer algo. Le dijo que deshiciera las pinturas de su galería porque esto afectaba la cordura de las personas, a lo que Richard le dijo que si él veía su arte, él desaparecería de su vida, a lo que Will iría al sótano de Richard a presenciar todo el arte que él tenía preparado. Y este era perturbador. Will no podía permitir que las personas lo vieran, así que comenzó a rociar gasolina y a quemar todo el lugar. A lo que Richard sacaría un cuaderno para explicarle que todo lo que él veía era verdad, pero este acabaría con Richard por miedo. Un monstruo saldría de la cañería, reflejando de que Richard siempre tuvo razón y que él dibujaba lo que veía. Al día siguiente, todas las pinturas de Richard estaban colgadas, y todo el que las había visto había descendido a la locura. Todos las habían visto, hasta la propia familia de Will. Pensó que si ellos se iban rápido del evento no les afectaría, pero más error, porque sí les había afectado. Will ya no reconoce bien a su esposa debido a las heridas y se pregunta ¿dónde está su hijo? Solo voltea rápidamente para ver saliendo humo del horno, para abrirlo y solo encontrarse con la peor sorpresa de todas.